Bienvenidos mis amigos. Hoy con un programa especial sobre el calendario. Comienzo con estas preguntas. ¿Crees que el año 2023 es acorde con la realidad de la historia? ¿Te parece que tiene alguna lógica el contar los años hacia atrás y hacia adelante, antes y después de algo o de alguien? ¿Tiene eso para ti algún sentido? Te invito a reflexionar sobre esto y a que hagamos un análisis acerca del calendario que nos rige actualmente. Y para empezar, te citaré lo expresado en Daniel 7, 23 y 25 que dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto se cumplió. Vamos a comprobarlo. Escudriñando los orígenes irregulares de la forma de medir el tiempo con un calendario acomodado para rendir culto a ídolos, dioses ficticios y a gobernantes de turno. Veamos cómo lo hicieron y podrás sacar tus propias conclusiones. En el año séptimo, antes de la era común, durante el reinado de Rómulo, el primer rey de Roma, se elaboró un sistema lunar para dividir el tiempo en 10 meses de 29 y 30 días cada uno. Los días tenían 12 horas con 44 minutos y las semanas fluctuaban entre 4 y 9 días. Y las proclamaban cuál iba a ser la duración de la primera semana con un anuncio llamado calenda. De ahí se derivó el nombre de calendario. Más tarde, Numa Pompilio, segundo rey de Roma, cambió a 12 meses de 29 y 31 días y lo nombró primer mes, segundo mes, tercer mes y así sucesivamente hasta el 12º mes. Los años tenían 355 y 383 días. En el año 153, antes de la era común, se tomó como medida para la toma del tiempo el sol, dando comienzo al año con la entrada de la primavera en el tercer mes y como final el solsticio de invierno en el 12º mes. Las semanas tenían 7 días. Esta forma duró hasta el año 46 antes de la era común, en donde el emperador romano Julio César, asesorado por el astrónomo y filósofo Sosígenes, cambió el calendario a 10 meses, consagrando algunos de ellos a dioses paganos. Así, el primer mes, marzo, del latín Mars, dedicado a Marte, dios de la guerra. El segundo, abril, del latín aperire o aprilis, que significa abrir. El tercero, mayo, del latín Maius, dedicado a Maya, diosa asociada a la abundancia. El cuarto, junio, del latín junius, mes dedicado a la diosa Juno, esposa de Júpiter, protectora de la familia. Luego, quintilis, que significa quinto, el cual en el año 44 antes de la era común, el cónsul Marco Antonio lo cambió por julio, en honor a Julio César, porque en este mes él había nacido. Luego, sextilis, el sexto, el cual en el año 24 fue cambiado por agosto, como tributo a César Octavio, al cual el Senado romano le concedió el título de Augusto, porque en ese mes él terminó las guerras civiles. Septiembre el séptimo, octubre octavo, noviembre el noveno y diciembre el 10º. Este calendario se denominó juliano o romano, pero como la suma de los días del calendario juliano no coincidían con el ciclo astronómico, se le adicionaron 2 meses más, el 11º, enero, de Januarius, dedicado a Jano, el dios de la doble cara, que miraba el pasado y el futuro. Y el último mes, o 12º, fue febrero, del latín februaris, que significa purificación, el dios que limpiaba todo lo malo para comenzar un nuevo año limpios. También significaba fiebre o dios perverso que la causaba. Y por eso lo acortaron a 28 días. Por esta época ya conocían 5 planetas, los cuales tenían como dioses, al igual que al Sol y la Luna. Y a ellos les consagraron los días de la semana. Así, domingo
al astro rey, el Sol. Lunes a la Luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, dios del comercio, jueves a Júpiter, padre de los dioses, viernes a Venus, diosa de la belleza y el amor, sábado dedicado a Saturno, dios del descanso. Y así tomaron 52 semanas y 365.25 días al año. Y el comienzo de los años los contaban a partir de acontecimientos relevantes o periodos de gobernantes. Y cuando estos morían, se empezaba un nuevo conteo. Y así sucesivamente. Ejemplo, año 1 de la era de Diocleciano, año 2, etcétera, hasta que se moría. Con esa forma, algunos periodos eran bastante cortos. Pero cuando tomaron la fundación de Roma como medida, les funcionó muy bien, porque no tenían que cambiar el ciclo y podían contar en forma ascendente. Y lo identificaron con la sigla AUC, que quería decir Ab Urbe Condita, cuya traducción es desde la fundación de la ciudad de Roma en este caso. Con la era cristiana, que surgió en el siglo VII, año 607, durante el pontificado de Bonifacio IV, el domingo se lo dedicaron a Cristo Jesús, asociándolo con el dios Sol, llamándolo Dies Dominicus, Día del Señor. Y se propuso imponer a Jesús como Dios de todo el mundo, incrustándolo de manera permanente dentro del calendario. Y para ello tomarían la fecha de nacimiento de Cristo, la cual nadie conocía. Entonces se basaron en lo dicho por un monje matemático rumano llamado Dionisio el Exiguo, el cual, dentro de sus estudios y fuentes históricas de entre los años 526 y 530, encontró la fecha de la fundación de Roma y le pareció bien decir que el nacimiento de Cristo era el 25 de diciembre del año 753, AUC, fundación de Roma. Y así fue como se determinó que el año siguiente al 753, es decir, el año 754 AUC, sería el año 1 AUC de la era cristiana. Y tranquilamente abolieron 753 años que ya habían transcurrido e introdujeron en ese calendario la más grande idolatría que hasta la fecha se conoce. Pero aún los contaban como años AUC hasta el siglo XVII, en donde sagazmente, utilizando la sigla de AUC, le quitaron la U y dijeron que eso quería decir antes de Cristo, que eso era lo que traducía. Y que desde ese año 1 eran los años después de Cristo. Es decir, que solo a partir del siglo XVII fue eso donde se determinó este absurdo de contar el tiempo de atrás para adelante, años antes de Cristo, y así arbitrariamente, sin importar la lógica matemática del conteo progresivo y sin que nadie se opusiera. Ante semejante adefesio, tranquilamente lo impusieron y así quedó plasmado en el calendario, hoy llamado gregoriano, porque el Papa Gregorio XIII le hizo unas modificaciones en el año 1582 con el ánimo de corregir una inexactitud que tenía, pues según estudios realizados por científicos de la Universidad de Salamanca, para el siglo XVI, habían 10 días adicionales con respecto al ciclo astronómico, lo que conllevó a que el Papa eliminara 10 días del calendario, cambiando el día 5 de octubre por el 15 de octubre, y determinó los años bisiestos y que el 1 de enero era el comienzo de un nuevo año, es decir, los meses de enero y febrero, de 11º y 12º, pasaron a ser el 1 y 2 de los meses, pero les conservó sus nombres anteriores, quedando así: septiembre de 9º, octubre de 10º, noviembre de 11º y diciembre de 12º, sin importarle que la raíz misma de los nombres delatarían la forma descabellada en que lo hizo. Y todo con el visto bueno del Colegio de Pontífices Romanos, que fue el que supervisó dichos cambios y determinó el triunfo del cristianismo, el cual se esparció como plaga por todo el mundo, quedando entonces la vida moderna construida dentro de esta base irracional y falsa de un tiempo
que no concatena ni tiene armonía con el cosmos. Se perdió el conocimiento del universo, que actúa en ciclos y que se regenera constantemente, y su postura impositiva produjo una conducta de sumisión y a la vez de aislamiento del individuo, ya que esta corriente de opinión sin sentido lógico, pero dominante, generó una fuerza de atracción tal que incrementó el aparente sentimiento de protección que brinda el estar con las mayorías. Este calendario ha ocasionado desastres y lo peor es que ha sido aceptado por todos los países del mundo, haciéndose partícipes de la globalización. Simplemente hubo que aceptarlo, porque es el calendario con el que se regula el tiempo a la sociedad humana. Y los pocos países que tienen sus propios calendarios tienen que someterse a él para hacer transacciones comerciales con los demás países. Con lo expuesto hasta aquí, espero que te quede claro a quién se refiere Daniel 7, 23 y 25, versículos citados al inicio. Posiblemente tú creas que esto no tiene ninguna importancia, pero la tergiversación del tiempo influye en el comportamiento humano, pues el tiempo es una especie de espiral que incita internamente a percibir los cambios cíclicos y a seguirlos. No solo es una medida de duración, es el orden sincrónico del universo. Es el contacto más cercano y íntimo con las leyes perfectas universales. Es una conexión que nos integra a la matriz cósmica, a las vibraciones y pulsaciones del útero del universo, al creador mismo, a nuestro entorno para sentir y compartir con los demás como parte integral de un todo. Este calendario es el resultado de cálculos irracionales motivados para honrar ídolos, dioses paganos, imponiendo al mayor de sus ídolos como medida para la toma del tiempo, con un antes y un después de él, como brillante y genial idea para demostrar la supremacía del clero católico en todo el mundo. Así, de arbitrario y caprichoso, fue impuesto este calendario al mundo entero. Y con este invento consiguieron que la gente ande perdida en el tiempo, aislada, trabajando en solitario como entes autónomos y egoístas, pensando que pueden vivir aislados de la fuente primordial de su creador. Pero en ti está aceptar como verdad esta falsedad, o puedes reconocerte como parte integral, especial e importante del engranaje único del universo. Involúcrate, sincroniza tu ritmo interno y tu imagen divina con tu creador y siente su grandeza, a pesar de las imperfecciones del hombre. En fin, tú puedes sintonizarte en un contexto más real, haciendo tu propia cuenta del tiempo. Yo puedo darte una idea de cómo hacerlo y te hablaré de los inicios del tiempo para que veas lo fascinante e impactante de cómo Dios no escatimó colocar los nombres y edades de los antepasados, dándonos así una clave para hacer nuestro propio cálculo ascendente de la toma del tiempo. En el Salmo 94 dice: 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer ya transcurrido. Es decir, que un día para Dios son 1000 años. Y en ese orden de ideas, los 6 días de la creación fueron 6000 años. Y el día de descanso será el año 7000. Y al parecer, Dios quiere que cada ser humano dure un día en esta tierra, es decir, 1000 años. Y trató de darlos en una sola vida. Pero Adán desobedeció. Y Caín, al matar a su hermano, se alejó de lo espiritual, dedicándose él y sus descendientes a labrar la tierra y a todo lo material. En cambio, Sed y sus descendientes fueron totalmente obedientes y sujetos a Dios, siendo llamados hijos de Dios, y los de Caín, hijos de los hombres. Un día, los hijos de Dios se encontraron con las hijas de los hombres y, hallándolas hermosas, cohabitaron con ellas y engendraron hijos. Ahí comenzó la perversión y la degeneración de la raza humana, hasta el punto que el mismo Dios se arrepintió de haberlos creado y envió el diluvio. Después del diluvio, en su infinita misericordia, fraccionó los 1000 años de vida del hombre en periodos más cortos y estableció la vejez y la enfermedad para dar la oportunidad a que el hombre se arrepienta. Y al mirar
Génesis 5:2, 11:10 y 25:19, podemos ver los lazos de vida desde Adán hasta Jacob. Y al hacer el cálculo progresivo ascendente, sin un antes ni un después, Adán nació en el primer año y vivió hasta el 930. Y Jacob murió en el año 2255. A esta fecha yo le puedo agregar sucesos del pueblo de Israel, así. 210 años del exilio de Israel en Egipto, 40 años de Israel en el desierto, 299 periodo de los jueces, 516 periodo de los reyes, 70 años exilio en Babilonia, 370 años duración del segundo templo hasta el inicio del año gregoriano y 2023 años del calendario gregoriano actual. Así, haciendo toda esa suma, da 5.783. A grosso modo, estamos en el año 5.783. Este es el año registrado en el calendario judío, que para mí es el que más se ajusta a la realidad, pero tú puedes hacer tus propios cálculos. Yo solo te estoy dando una idea para que puedas asegurarte que el año 2023 no es real. Ante lo expuesto, calcula, si es que puedes cuantificar, los daños tan atroces que estos cambios en el tiempo han hecho. Actívate para aprender de dónde salen las cosas y el propósito intrínseco que conllevan. Reconoce tu papel primordial en la participación con el todo y expande tu conciencia e inteligencia divina en ti, que aunque es invisible a los ojos, está ahí, esperando que su luz sea revelada. Ahí te dejo para que lo pienses. Hasta el pronto.